Estimados amigos, muy buenas tardes. Este es su programa Línea Política para analizar desde un punto a profundidad los problemas más relevantes que ocurren en la reciente semana. Este es un programa que se transmite por VES TV de VES Cable, VHTV de Cable Más, Win TV, Conectados TV y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal laveja.p. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a desarrollar los aspectos importantes, importantes sobre el acontecer nacional. Pero como hemos dicho, mi querido Enrique, muy buenas noches en primer lugar. Quiero decirte que el tema de los Rolex, una vez que ya está en manos de la Fiscalía y ya los abogados han trazado sus estrategias de defensa, eso tiene que estar ahí, punto, ¿ya? Y no tiene por qué esos actos jurisdiccionales invadir, comprometer, inundar, llenar la esfera política, porque entonces lo que está sucediendo es que estamos ante una gran cortina de humo, ante una forma donde el problema del país se encapsula en los términos de qué cosa es el rol, de cómo se compró, de quién vino, etcétera, 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 cosa que hace que hoy el desgobierno y la incapacidad gubernamental eh, esté pues absolutamente desatada, ¿no? Entonces ese es el tema yo creo que tenemos que conversar, hasta qué punto este tema llega pues a un punto, quienes quisieron dar un golpe a través de los mecanismos jurisdiccionales se han encontrado con una valla, más allá de eso no puede ser, porque tú bien sabes perfectamente, Enrique, que al presidente de la República no se lo puede procesar judicialmente, salvo por 4 temas que están en la Constitución, y en todo caso estos asuntos tendrán que verse una vez culminado su mandato. ¿Te das cuenta? Entonces no van a tener incidencia en la coyuntura, por lo cual preocuparse en demasía por esto a mí me parece una necedad. Enrique. Bueno, muy buenas noches a todos los que sintonizan Línea Política. Muy buenas noches, Ángel. Estamos frente a un panorama económico, político y social muy intenso en estos días, que bien vale la pena hacer referencias importantes a lo que viene sucediendo. En principio, considero que al día de hoy, con la información que tenemos hasta hoy día, es evidente que aquellos que han buscado la renuncia o la potencial destitución por el Parlamento, vía una presión, seguramente a través del Ministerio Público o el Poder Judicial, sobre el hecho de despojar a Dina Boluarte del poder, van a tener sin duda un límite hasta lo que se conoce el día de hoy. Quiero subrayar esto, pues por salida de Otárola, los temas que se le conocen a la presidenta Boluarte han ido sucediéndose uno tras otro. Es una casualidad muy importante a analizar. Sí, Apareció claro. el tema del Rolex, apareció el asunto del auto relacionado con Cerrón, apareció el tema de la UIF, que no se conocía, ahora ha vuelto a aparecer información respecto a sus cuentas, y evidentemente, sin duda, esto no podemos nosotros descartar que los escándalos van a cesar, digamos, paralizado el tema del Rolex. Yo no estaría tan seguro, pero si congelamos la situación hasta el día de hoy, con lo que se tiene el día de hoy, creo que evidentemente una vacancia no va a ser posible por los votos, ni siquiera fue admitido al debate, que evidentemente era un tema que yo consideraba que no era del todo negativo que la Presidenta comparezca ante el Congreso y, digamos, le Sí, ofrezca su verdad al país, más allá de no estar en contra de que hay una votación por la vacancia de manera efectiva. Creo que el debate en el Pleno hubiera ayudado. No sucedió esto, y evidentemente mientras no haya elementos nuevos, va a ser muy complicado que evidentemente Boluarte se tenga la posibilidad de dejar digamos, el poder. Creo que esto es bastante claro. Y evidentemente insistir con el tema y estirarlo, para muchos, puede significar, digamos, el hecho de ocultar otros asuntos importantes. Sin salirnos de la dimensión del mismo sistema de justicia, eh, o de los temas judiciales, fiscales en todo caso, recordemos que hay un asunto muy grave, que es el tema de lo que ha sucedido con los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Es claro. un asunto que no ha tenido, que no tiene hasta ahora un desenlace importante, y creo que es un tema al cual le debemos prestar sin duda atención. Se ha empezado evidentemente a investigar a Vela, a Pérez y al mismo Gorriti por parte de un fiscal supremo. Me parece una cuestión muy importante, pero creo que la sociedad civil debe estar atenta a cómo se maneja esta
investigación y que no sea más bien una estrategia o un giro mediante el cual se diga ya los investigamos y por lo tanto archivamos todo lo que hay sobre ellos. Sí, pues Creo por que eso. hay pruebas suficientes sobre la actuación de Vela, de Pérez y evidentemente el mismo Gorriti para que pueda haber sin duda formalización de acusación y pueda haber potencialmente una sanción en términos penales. Creo que eso sería lo justo y lo correcto respecto al daño que le han hecho ellos al país. No, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, ese tema tan importante no tiene la atención del público y la prensa independiente no lo ha puesto en el foco de la noticia, estando ahí detrás empujando para que efectivamente no sea una farsa, no sea una burla masa contra todo el país. Pero claro, mientras estamos entretenidos con el tema de los roles que no tiene destino, y no tiene destino por lo siguiente, porque las estrategias de Mateo Castañeda, abogado de la presidenta, y del doctor Abanto, sobre el tema, sobre Corima, de que ha habido aquí un préstamo para, en fin, para lucir estas joyas en momentos ceremoniales. Es una coartada, evidentemente que yo no la creo y el país no la cree significativamente, pero tiene validez en el ámbito judicial y sobre todo si se tiene en cuenta que el que tiene que demostrar lo contrario, quien lleva la carga de la prueba es la fiscalía. Y los hechos entonces de las personas son los hechos hasta que la fiscalía logre desvirtuarlos. Yo no sé cómo van a desvirtuar si no tienen elementos de juicio, si no tienen los relojes en la mano, si no tienen otras evidencias de que había una cosa distinta a la entrega en calidad de comodato, de préstamo de estas piezas de lujo, ¿no? ¿Te das cuenta? Por eso yo digo que ese es un asunto que déjalo ahí. No tiene sentido, como hacen los congresistas de la Comisión de Fiscalización, que están haciendo el ridículo al intentar preguntar y se encuentran con una muralla de Oscorima, ahora están con el gerente de la casa banquero que lo quieren poner de cabeza y por supuesto todo eso es un esfuerzo inútil que no tiene ningún destino, no tiene ningún fin positivo. No pasa de eso. Además, cuando el tema ya está pues judicializado, ya está en manos del Poder Judicial, ¿qué más pueden hacer los congresistas? Y además, yo creo que cualquiera que va prefiere declarar en la fiscalía ante el Poder Judicial y no hacerlo en el Congreso por razones obvias. Con esto ya llegó tarde y debería dedicarse, por ejemplo, a garantizar sus fueros e impedir que el Poder Judicial y la Junta se burlen y la decisión que ellos tomaron en un juicio político de destituir a dos funcionarios la hayan logrado revertir. A eso deberían estar preocupados. Pero me he enterado el día de hoy, recién el día de hoy, han oficiado al procurador para hacer una demanda ante el Tribunal Constitucional para que dirima otra vez el asunto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Claro, han estado entretenidos con el Rolex y entonces el Rolex está cumpliendo un papel distractor que oculta los problemas principales. Sí, yo sinceramente no creo en las declaraciones de parte de la presidente Boluarte, Nadie que se cree. se ha tratado de esto, de un préstamo, no tiene ningún sentido una persona comprando joyas de tal valor, algunas de ellas de mujer, para prestarlas a plazo indeterminado supuestamente. Creo que es una evidentemente coartada que sirve solamente para librar momentáneamente el tema legal de alguna complicación inmediata, pero que evidentemente no soluciona sin duda la grave crisis moral en la que está Dina Boluarte frente al país. Pero esa grave crisis moral que describimos no va a tener ni tiene un conducto, digamos, de salida inmediata, por lo menos no lo tendrá de parte del sistema de justicia, porque, como tú muy bien has mencionado, ella tiene un blindaje muy especial al ser presidente, un blindaje constitucional además, y porque el Parlamento no la va a defenestrar, no la va a vacar. Por lo tanto, evidentemente hemos llegado a un punto ciego respecto a este tema. Creo que si ella fuera una persona consciente de la realidad histórica y política, y el Congreso tuviera algo de madurez o de perspectiva, ella debiera renunciar, ellos debieran sin duda solucionar la cuestión constitucional que hay sobre Salas Arenas para solucionar ese problema y evidentemente elegir una mesa directiva diferente que asuma la conducción del país. Pero nada de eso va a pasar, lamentablemente, ella no va a renunciar y ellos están muy cómodos en sus posiciones. Por lo tanto, hay que ir a la solución y a la presión sobre otros temas que sí pueden tener solución cercana, como el asunto de la JNJ, el Poder Judicial y los magistrados destituidos,
que evidentemente han sido repuestos de una manera absolutamente arbitraria, y evidentemente también hacer presión sobre limpiar el sistema de justicia de la influencia de Pablo Sánchez, que tiene mucho poder, de Ese, Rafael Vela y evidentemente José Domingo Pérez, de la mano desde fuera de Gustavo Gorriti. Creo que es importante poner hoy día la energía sobre las cosas que pueden tener solución inmediata o próxima. ya, yo creo que lo que tú has dicho, esa es la agenda principal del país en este momento. Ese es el tema fundamental. Porque aquí lo que se está debatiendo es si la justicia en el Perú merece el respeto ciudadano y se comporta como una entidad propiamente de justicia o es una herramienta de venganzas, de maquinaciones políticas utilizadas por determinados grupos para perjudicar a otros. Ese es el tema de fondo. Porque una democracia y una república no pueden funcionar si su sistema de justicia está vilipendiado, está destruido, está desprestigiado o está capturado por los caberes como sucede ahora. Eso es como si quisiéramos armar un campeonato de fútbol y el tema del arbitraje, el sistema de sanciones, etcétera, estuviera comprometido con alguno de los equipos que va a participar en ese torneo. Evidentemente no puede desarrollarse el campeonato si es que el asunto de quién va a deliberar, quién va a arbitrar en la cancha y quién va a definir los asuntos controversiales, no tiene una legitimidad plena de estar por encima de la contienda. ¿Te das cuenta? Ese es el tema principal y eso es algo que yo creo que los congresistas tienen que entender radicalmente. Y mira tú, son tan torpes que han presentado ayer un proyecto de ley que ha sido aprobado ayer en la Comisión de Constitución para intentar resolver el tema del Jurado Nacional de Elecciones. Todos nosotros sabemos que esto nace de la sospecha bastante fundada de que el comportamiento de las personas que estaban al frente de estos organismos había sido sinuosa, había sido sospechosa y por lo tanto el Congreso se planteó la tarea de cómo sacarlos. No ha podido hacerlo en todo este tiempo, eso hay que decirlo con todas sus letras, y ahora se les ocurre un mecanismo que me parece es contradictorio. Se les quiere hacer juicio político, ¿no? Esto parece una cosa positiva, pero mira tú, juicio político únicamente tienen el grupo de altos funcionarios a los cuales no se los puede denunciar por los caminos regulares, ¿no? Si mañana tú o yo cometemos alguna inconducta, viene el juez, viene el fiscal, viene la policía y nos denuncia y punto. No hay ninguna autoridad que nos tiene que levantar ningún fuero ni por el estilo. Si el alcalde es acusado de algo, el gobernador regional es acusado, lo procesan directamente sin pedirle permiso a nadie. ¿Qué razón hay para que el Congreso de la República apruebe una reforma constitucional que yo creo que no debería prosperar para engrosar la lista de personajes que tienen esta protección, este fuero del antejuicio para hacerles el juicio político? ¿Te das cuenta? Me parece una contradicción. El juicio político es la contraparte del antejuicio, por claro, porque si tú no puedes ser denunciado directamente por nadie, sino tienes que pasar por el Congreso a través del mecanismo de acusación constitucional, eso es porque hay un grupo de autoridades que merecen ese trato especial y sobre eso ya la doctrina ha abundado en demasía. Pero eso no se puede abundar. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene darle esa protección a la jefa de la RENIEC, al, al jefe de OMPE y a los otros miembros del Jurado Nacional? Porque dos de ellos sí tienen el fuero, el representante de la Corte Suprema, en la medida que es supremo, está protegido con ese fuero especial, y el fiscal supremo que hoy ocupa ese cargo en el jurado también. Pero los otros tres son personajes a los cuales se los podría denunciar. Un partido político, el partido aprista, por ejemplo, siente que la OMPE o la RENIEC está ocultando información y lo está perjudicando, ya no podría denunciarlo ante el Poder Judicial. Tendrías que pedir un antejuicio, ir a que se pronuncie e investigue la subcomisión de acusaciones constitucionales, vaya a la permanente y luego al pleno y que se consiga unos votos. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Imagínate tú el escenario siguiente, en un próximo Congreso donde los organismos electorales estén alineados con la mayoría del Congreso, no como ahora. Evidentemente, un partido de oposición como usted no podría hacer nada porque jamás van a darle trámite siquiera a la acusación constitucional. Tú hoy día puedes denunciar, tú puedes ir al Poder Judicial y puedes revocar decisiones, puedes tú denunciar a la RENIEC y a la presidenta. Pero si hay un fuero, si se le quiere dar la categoría de altas autoridades del Estado para hacerle juicio político,
eso viene con el antejuicio. O sea, y creo que es un contrasentido, no sé si me estoy explicando. De Y acuerdo, de esos acuerdo. Mira, son los errores graves que comete este Congreso. de acuerdo, Ángel. Bueno, para continuar analizando lo que ha sucedido en esos días, volvemos a la pausa comercial. Buenas noches, estamos de vuelta, como todos los miércoles, con Línea Política. En esta segunda parte del programa de hoy día vamos a continuar analizando lo que ha sucedido en la coyuntura política, dándole un enfoque más allá, obviamente, del análisis del día a día, ¿no? Buscando una mirada que pueda naturalmente evaluar los procesos macro por los que atraviesa la patria y evidentemente el panorama internacional también. Ha habido un elemento muy importante a nivel informativo que encierra además un gran debate acerca del asunto de la minería en sus dos dimensiones a través de lo ocurrido en Patás. Naturalmente, la gran minería es moderna, es fundamental para el desarrollo de la patria. Estamos hablando de proyectos paralizados por 53.000 millones aproximadamente, porque evidentemente no hay una perspectiva de solución social para que esos proyectos puedan ser viables o hay excesiva burocracia. Pero de otro lado tenemos además la organización de alguna facción de la minería informal convertida en minería ilegal, que incluso financia algunas organizaciones que ponen en jaque a las grandes operaciones mineras también. Esto evidentemente no debe significar que no debemos mirar cómo formalizar al grueso sector de la minería artesanal que no tienen estas prácticas, pero que están alejados de la formalidad también. Y Así es. obviamente esto nos pone sobre la mesa el debate de qué es lo que está haciendo el Estado, no solamente en materia económica minera, sino fundamentalmente esto ha podido pasar a una fábrica, a una gran esquema agroindustrial, lo que fuese. ¿Qué está haciendo realmente el Estado para proteger la seguridad de cada uno de los componentes de la sociedad, ya sean estas familias, personas, empresas? Parece que hay una abdicación respecto al tema de la seguridad ciudadana. ¿Cómo tú evalúas, Ángel, este asunto de lo de Patás? Bueno, yo creo que a las razones que tú dices y que son de fondo, yo diría que simplemente viene a ser la demostración palmaria en los hechos, empírica, concreta, de la incapacidad de este gobierno de la señora Boluarte para resolver el tema de seguridad en general, ¿no? Ahí hubo con bombos y platillos, fue el gobernador Acuña, dijo que era el papá de la libertad, la otra era la mamá del país, se ponían de acuerdo y declararon en emergencia varios territorios del Departamento de la Libertad. El resultado, un mes después, es que no pasa nada y los delincuentes criminales siguen haciendo actos de naturaleza terrorista, ponen bombas, matan gente ante la impotencia de las fuerzas policiales e incluso de las Fuerzas Armadas, las cuales han sido comprometidas de modo irresponsable. Me contaba un general en una entrevista que tuve hace unos días de que esta forma como los han llevado es con una venda en los ojos, porque cuando la Fuerza Armada actúa, lo hace en base a un plan, a una estrategia, donde hay un levantamiento de información y de inteligencia para saber qué se va a hacer, porque la Fuerza Armada no va a ir pues a hacer papel de guachimanes, ni cuidar, ni mucho menos, y no puede pasear por el territorio a ver qué cosa pasa, ¿no? Entonces, ahí hay un grave error donde se está comprometiendo el prestigio de las Fuerzas Armadas y este general me decía que ahí Chávez Cresta es uno de los responsables de esta improvisación e irresponsabilidad que trae consecuencias. O sea, este problema no está en la agenda del gobierno, está el tema del Rolex y compañía, y eso es lo que yo quiero aquí decirles a todos ustedes, amigos, que nos están tomando el pelo y que esto es inaceptable. Yo creo que el asunto de la seguridad ciudadana de parte del gobierno no ha recibido en ningún momento la atención durante toda la etapa de Castillo, en estas dos fases del gobierno de Perú Libre, digamos, ni durante Castillo ni durante Boluarte. En el caso de Boluarte es aún peor porque incluso se anunció que había un plan Boluarte. Lo dijo Tarola, luego lo negó Dina. Pero lógicamente creo que somos conscientes todos de que no hay ningún plan en absoluto sobre el tema de seguridad ciudadana. No se ha fortalecido ningún tipo de esquema de inteligencia policial. No se ha provisto a la sociedad de mayores elementos que le brinden seguridad en términos de cantidad. Si evaluamos el número de policías por cada 10.000 habitantes, estamos muy retrasados.
a nivel regional. Tenemos esquemas de crimen organizado que se han desbordado en diferentes partes del continente, concretamente en Ecuador, con una reacción del presidente Noboa muy dura, pero que no nos ponemos a pensar que probablemente esa reacción haya generado que algunas bandas ecuatorianas hayan empezado a migrar al Perú, sin duda, por ejemplo. Justamente vienen del norte del país, un norte que ha estado absolutamente descuidado. Y en esto quiero ser muy enfático. Un corresponsable junto a los últimos 2 o 3 gobiernos nacionales de la inseguridad que vive el norte del país es César Acuña, que ha blindado a estos últimos presidentes de una manera descarada y que ha gobernado además grandes partes del norte del país de manera sistemática y reiterativa los últimos 20 años. Él es corresponsable de lo que está sucediendo y como tú mismo has afirmado, ellos han dicho que son la mamá del país y el papá de la libertad. Y mira cómo está la situación lamentable del término de seguridad ciudadana y también de desarrollo, te diré, de la libertad. Creo que APP y Acuña son de los grandes responsables de lo que estamos viviendo, tristemente, en materia de seguridad ciudadana y en otros males también, que seguramente analizaremos en otra ocasión, como el asunto de los medicamentos hecho por su ministro de Salud de Acuña, que él ha colocado. No grave lo que pasa en Patás, y creo que sin duda deben tomarse medidas de mucha energía ahí. Sí, ministro que está perdiendo la batalla contra el dengue, por cierto. O sea que, y otra vez la capacidad hospitalaria instalada no responde, no es suficiente, etcétera, etcétera. Mira tú, yo creo que hay un tema que deberíamos tratar más adelante, es el rol de estos elementos tipo Acuña, que son los que permiten que en el Perú no se produce ningún cambio y son los que terminan conestando gobiernos delincuentes como el de Vizcarra, como el de Castillo y ahora de Boluarte. ¿Te das cuenta? O sea, la lógica parlamentaria hace que existan determinadas minorías y las minorías a veces cumplen un papel trascendental, como es en este caso. Los votos del señor Acuña son necesarios, por ejemplo, para mantener a Castillo, hacer que Vizcarra haga todas sus tropelías, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que debiera ser, o sea, esto no aparece en el debate político. Estos partidos menores, el de Luna y el de Acuña, pero yo creo que Acuña particularmente, aparecen como fuera del ecran, fuera de la imagen, ¿te das cuenta? Y no son responsables. Yo creo que ellos son tanto más responsables porque justamente ponen los votos, ponen los puntos y dan las razones para que se puedan cometer tropelías, como por ejemplo, el Congreso no pudo destituir a la Junta de Gobierno, ¿no? Porque el señor Acuña y compañía no lo permitió, te das cuenta, en última instancia con sus votos. Será un partido minoritario, pero es un partido que a la hora de las grandes decisiones, esos 10 votos son decisivos para una decisión favorable al país. Y siempre el señor Acuña ha votado en contra del interés nacional para favorecer a quienes han estado en el poder afectando a la población y en última instancia seguro para favorecerse él mismo y sus grupos, ¿no? Entonces, este es un tema que yo creo que deberíamos trabajar, el rol de estos personajes que cumplen un papel nefasto para la afirmación de las bases republicanas del Perú. Totalmente de acuerdo. Y evidentemente, antes de que el tiempo nos gane, quería pedirte tu reflexión respecto a lo ocurrido en estos días en el país de Ecuador. El presidente Noboa está teniendo un discurso público de securitización muy agresivo, siguiendo un poco la línea del presidente Bukele, evidentemente teniendo un problema social concreto y real. Recuerda que han asesinado a un candidato a la presidencia y evidentemente recuerda que quisieron o tomaron en efecto algunas instalaciones públicas y privadas en Ecuador, el crimen se desbordó, él ha tenido una reacción potente, fuerte. Dentro de esto hay también una acusación o un señalamiento a las autoridades políticas anteriores respecto a su rol de haber dejado que eso se dispare, entre ellas evidentemente Correa, el propio Glass. Y en ese contexto, Glass pide asilo político en la Embajada de México, y pasado un tiempo decide finalmente la policía de Ecuador entrar a la residencia de la Embajada de México, y evidentemente sucede lo que hemos visto, lo han capturado a este señor, que evidentemente no es ningún santo, pero se pone sobre la mesa la evaluación de la forma como ha procedido el presidente Así Novoa. es. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo saludo la energía del presidente Noboa para combatir el crimen y en eso todo nuestro apoyo, el apoyo latinoamericano, el apoyo del Perú.
pero al mismo tiempo condeno con igual energía que para hacer eso se rompan las reglas de juego. Es muy importante que las acciones políticas para avanzar en el bienestar del país sean en el marco constitucional. Ya está totalmente demostrado que el formato de dictadura al final no sirve y trae más problemas que los que inicialmente se generaron. Y efectivamente, el señor Noboa, que está en toda su razón y quizás tiene éxito con la firmeza, con este asalto a la Embajada de México, se ha puesto como un paria en el mundo. Todo el mundo lo condena, lo va a condenar la Corte Internacional de La Haya probablemente. Y la verdad es que nosotros los demócratas aquí en el Perú no podemos aceptar ese tipo de cosas. Yo he escuchado en algunos chats que algunos de nuestros amigos dicen que está bien, que aquí, que el otro tenía sentencias. Sí, señor, pero el asilo, y dice nuestra Constitución, lo califica la parte asilante, el país donde se pide el asilo. ¿Te das cuenta? Él puede decir que sí o que no, pero si dice que sí, es sí, pues. Ahora, una fórmula intermedia también cuestionada es la de negarse a darle el salvoconducto para que pueda salir del país, que fue lo que hizo el dictador Odría con Aya de la Torre, que lo tuvo varios años en la Embajada de Colombia. Pero mira tú, no se atrevió a meterse violentamente en la embajada. Y si esto se consolida, de que tú con el argumento que tienes una sentencia, puedes hacerlo, eso va a pasar, ¿sabes qué cosa? En otros países y, por ejemplo, quienes están el día de hoy asilados en alguna embajada latinoamericana en Venezuela, eh, van a ser allanados, van a ser intervenidos en cualquier momento y el principio, el derecho latinoamericano, que es propio del derecho internacional americano, se va a ir al diablo y eso es lo que no podemos permitir. Por eso yo creo que la elección de Ecuador tiene que ser esta. Sí, luchar con la máxima energía, pero en el marco de la ley, sin romper las reglas de juego. Ese es el reto que tenemos los demócratas, ¿no? O sea, en otras palabras, para ganar el partido hay que meter goles, pero no se puede meter gol con la mano, porque no vale, o pierdes más. Mira tú, el señor Glass, que puede ser un bandido, ¿no? Aparece como mártir, dice que lo quieren matar, va a haber campaña de solidaridad, y entonces todo el tema criminal se va a evaporar frente al electo agresivo de meterse violentamente a la embajada. ¿Te das cuenta? Creo que políticamente se pierde. Otra vez, el señor Noboa y los ecuatorianos, los amigos, ponen por delante los acentos jurisdiccionales sobre los políticos, cuando no es así. ¿Te das cuenta? O sea, Grave tú error. puedes tener razón jurisdiccional, pero pierdes en la arena política y eso tiene gravísimas consecuencias porque al final va a santificar al señor Glass. Plenamente de acuerdo. Considero que hay dos cosas que se tienen que separar. La primera es la condición legal o lo que como quieras llamar, incluso moral del asilante, o sea, del asilado, perdón. Y otra cosa es entender que más allá de quién esté adentro, lo que se ha violado es territorio nacional mexicano. En el fondo, claro, claro. Eso es una cosa sumamente grave. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y evidentemente esta coyuntura que cada día y a nivel internacional y nacional nos depara mucho más sorpresas. Para evaluar estos temas nos vemos, como siempre, el próximo miércoles a las 7 de la noche. Muchas gracias a las múltiples plataformas que acogen Línea Política y evidentemente muchas gracias también por participar al doctor Ángel Delgado que nos ha ilustrado hoy día con sus opiniones. Soy Enrique Valderrama y será hasta la próxima semana. Muy buenas noches. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos el próximo miércoles, 7 de la noche. Muchas gracias.